desde hace mucho tiempo, los que seguimos a Villestein es un juez, ha sido juez supremo y ha sido uno de los mejores jueces que ha tenido el Perú. Hablando en cuestiones jurídicas, ha sido un excelente magistrado. Políticamente, Javier Villestein siempre ha estado ligado al APRA, siempre ha estado ligado al fujimorismo. Entonces, en esta perspectiva, en esta situación política, es entendible que él esté opinando respecto a una vacancia. Eso lo viene siendo desde hace mucho tiempo. Así que, políticamente no es nuevo que Javier Villestein esté contra el gobierno. Por ese lado no hay ningún problema. El tema es determinar que si es que se pretende vacar al presidente de la República, la vacancia es un tema legal. Habría que tener y analizar cuál sería, por ejemplo, la causal que se pretende aplicar a efectos de que se pueda vacar al presidente de la República. Entonces, este tema sí yo le considero que no tiene sustento. Hablar de una vacancia del presidente Vizcarra en este momento no tiene sustento, ya lo hemos dicho. Es más, ni siquiera el Congreso tiene un elemento objetivo, un elemento así debidamente acreditado para que pueda solicitar una vacancia. El hecho de que no se cumplan las políticas del gobierno en este momento, incluso en momentos de pandemia, son parte lamentablemente de la, digamos así, de la deficiencia estatal, pero que esa deficiencia no cabe como causal para vacar a una autoridad, sino pues vacáramos a todos los presidentes regionales, los alcaldes, a todos los regidores, en fin, a todas las autoridades que han sido elegidas políticamente, que han sido elegidas a través de una elección popular. Si fuera por deficiencia, toditas tendrían que ser vacadas, ¿no? Según manifiesta el abogado en mención, la vacancia vendría por incapacidad moral del presidente Vizcarra, y además también dice que el mandatario se ha convertido en el Palacio de Gobierno en una organización criminal. ¿Cuál es la lectura que tienes frente a esto? Sebastián, en ese sentido, no lo veo, ¿no? Que sea una organización criminal. En todo caso, si la causal es que es la vacancia por incapacidad moral, habría que analizar, pues, cuál es la parte de este texto jurídico con la que mejor dicho, cómo sería comprobada la incapacidad moral. La contratación irregular de personas por parte de instituciones, eso es algo del pan del día, Sebastián. La contratación irregular, lamentablemente, es la que conlleva corrupción, ¿sí? Pero en todo caso, si hablamos de organización criminal, eso es un delito que debe ser acreditado, que debería, en este caso, denunciarse al presidente Vizcarra. Y después de esa investigación, recién, pues, establecer una sanción. Lamentablemente, esos son los límites que pone la ley para efecto de aplicar una causal de vacancia. Yo no estoy de acuerdo, tampoco veo una causal, sí veo un juego político. Ayer empezó a hablar Keiko Fujimori, ahora ya vemos a Villestein. Entonces, los fujimoristas y Villestein siempre han trabajado en pared políticamente, siempre están emitiendo opinión en el sentido mismo, en el mismo sentido, en la misma corriente. Entonces, es algo que se ve venir. Ayer, por ejemplo, quienes analizamos la política sabemos, por ejemplo, que se debe venir una, digamos así, una ola de temas de política que van a ser tratados a través de los fujitrol, de los troll que salen a nivel de las redes. Ya se está lanzando, por ejemplo, vacancia de Vizcarra, se está lanzando populismo. Ayer Keiko Fujimori habló de populismo, que si lo analizamos políticamente, quienes hacen populismo digamos así, en su máxima expresión han sido los fujimoristas, y que incluso algunos congresistas fujimoristas vienen haciendo populismo sobre pretexto de representación, de la semana de representación, siguen haciendo populismo ya siendo congresistas. Esta congresista García, no recuerdo su nombre, es una congresista que viene ejerciendo el populismo al máximo nivel, y bueno, casi coincidentemente con la señora Fujimori y ahora coincidentemente con el señor Villestein. Por lo tanto, Sebastián, pues esto no nos, digamos así, no nos sorprende, al menos a los que estamos mirando el aspecto político, no nos sorprende esto,
Y definitivamente yo creo que es imposible que prospere una vacancia contra el señor Vizcarra, Sebastián. O sea, en este caso, el señor Javier Esteys, expresidente de la Corte Suprema, significa que está llevando agua para un molino determinado, de repente del fujimorismo, del APRA, etcétera. ¿Crees tú? Sebastián, sí, podremos decir que sí. Javier Villestein es un personaje público muy popular, tiene sus seguidores, que incluso tiene aspiraciones políticas, quiere ser presidente, incluso hasta congresista. O sea, él siempre ha hecho ver que tiene sus aspiraciones políticas. Es más, si no me equivoco, una de las situaciones por la que renuncia es precisamente, él no ha sido, digamos así, jubilado por edad en el Poder Judicial, no, él renunció al cargo de juez supremo. Entonces, él tiene aspiraciones políticas, y desde ya, pues, ahora él no emite una opinión netamente jurídica, sino también una opinión vinculada al tema político, y te reitero, pues, Villestein, aquí, aquellos quienes lo seguimos, sabemos que está opinando constantemente pro fujimorismo o pro aprismo, en eso no hay duda. Claro. Ahora, cuando hablamos de esta autoridad que es el primer vecino en la nación, que es el presidente de la República, en la cual veo yo que es el intocable, o sea, nadie puede decir que él está afiliado a una organización criminal, porque de repente el cargo y la ley no le contempla, no le puede llegar a ese extremo, pero si comparamos en un representante de un gobierno regional, yo creo que sí lo pueden sacar, de repente si hay evidencias frente a unas investigaciones, pero el cargo del presidente como que nadie lo puede investigar, nadie lo puede tocar hasta que termine su mandato. ¿Crees tú que esta es una buena posición para decir que estamos en un país donde hay democracia? Porque aquí en estos momentos hay muchas autoridades que deberían irse ya a su casa. ¿No crees tú que esta sería una evidencia clarísima para mostrarle al pueblo de que si no estamos haciendo nada, prácticamente, y se está viendo todas estas cosas dentro de este gobierno, yo creo que debería dar un paso al costado, o sea, es que así lo quieran hacer, porque la ley los ampara, en otro sentido de la palabra? Sebastián, ese es un tema de fondo también. Cuando criticamos al Congreso, criticamos porque no ve esta situación. Nosotros hemos opinado de que, por ejemplo, el tema de la inmunidad, tanto el presidente de la República como los congresistas gozan de inmunidad, pero ojo, la inmunidad está referida a actos propios de la función. O sea, si son hechos que connotan interés penal, procesal, o sea, sí hay un procedimiento para levantar la inmunidad, hay la denuncia constitucional contra el presidente de la República. O sea, eso se puede hacer, hay mecanismos que permiten, en este caso, someter a la justicia a un presidente o a un congresista en el ejercicio de su función. La ley dice que no se puede investigar por actos propios de la función, no porque si comete hechos irregulares de connotación penal, de delitos comunes, no se puede investigar de ninguna manera. Ese es el gran problema, Sebastián. El problema es que la reforma política debería ser una reforma de fondo y establecer circunstancias, establecer lo que nosotros llamamos clausus números o una cláusula enumerada de cuáles son los hechos por los cuales podrían someterse a una investigación sin necesidad de levantarle una inmunidad. Entonces, esos hechos sí necesitan una modificatoria, necesitan una reforma. Lamentablemente, el Congreso se negó a este tipo de reforma por autocuidarse, ¿no? Por, en este caso, autoprotegerse, y los congresistas, cuando trataron de ver la inmunidad, metieron en un saco a todo el mundo, metieron en un saco a los del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, jueces supremos, en fin, cuando el tema es que la inmunidad tiene que verse desde el punto de vista, en este caso, el punto de vista político. Si es necesaria una inmunidad, por ejemplo, el caso de Héctor Becerril, del general Donaire, que se hablaba en todo momento que habían cometido delitos. Es más, el fiscal Juan Carrasco, mi amigo, el fiscal de Lambayeque, tiene en puerta de espera a Becerril y a tantos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha confundido, que creen que cualquier delito común está protegido por la inmunidad, y eso no es así, Sebastián. No se puede investigar por hechos propios de la función. Por ejemplo, que te investigan porque votaste en cierto sentido por una norma, que te investigan porque te opusiste al proyecto tal.
que te investigan por cuestiones políticas. Eso sí es propio de la inmunidad, protegido por la inmunidad, pero un delito común definitivamente no. Y eso es algo que merece que el Congreso se siente, que lo aclare, que lo establezca definitivamente con cláusulas debidamente establecidas para poder someter a investigación a un presidente de la República y a un congresista sin necesidad de estar apelando a la inmunidad. Ese es el tema de fondo y eso es lo que hay que ver, Sebastián. Este es de bastante interés para la población que en esta hora nos escucha, pero el presidente dijo ayer en su conferencia de prensa de todos estos procesos, de estas investigaciones que se están haciendo a gente de su entorno, porque aquí hay que ser realistas, hay mucha gente que está comprometida en estos casos, pero ha dicho que son 40,000 locadores de servicios hasta el momento. Están igual que los alcaldes que están en estos momentos pasando a nivel nacional, que alcaldes tienen a gente que realmente no han hecho absolutamente nada, se ganan un dinero que tenemos que pagarle nosotros y no hay resultados positivos. De todas estas personas que son de su entorno, porque son gente realmente, inclusive amigos del mismo presidente de la República, apoyan políticamente, ¿no? Y lamentablemente por eso es que el Estado tiene deficiencias, por eso es que se ve hechos de corrupción, por eso es que el Estado no logra objetivos. Cuando hablamos de Estado hablamos de municipalidades distritales, provinciales, regionales, hablamos del propio Congreso. No se logran objetivos, ¿por qué? Porque lamentablemente rodeamos a la función pública de los amigos, capacitados o no capacitados, pero lo rodeamos. Caso, por ejemplo, se criticó al congresista y nunca respondió Edward Zárate, nuestro paisano piurano de Sechura, había contratado a la esposa de Héctor Becerril como su asesora. Entonces, esos hechos, por ejemplo, ameritan un pronunciamiento, ameritan un deslinde. Sin embargo, ellos se alegan a que es mi personal de confianza, pues, y yo lo contrato. Entonces, de esa naturaleza, de esa forma, todas las esferas del gobierno lo que hacen es pompar el Estado de personas que muchas veces no están capacitadas para ejercer ese cargo y lamentablemente las consecuencias las sufre el propio pueblo, pues que no ve resultados de las instituciones públicas que vayan en pro del bienestar de los mismos, Sebastián.